Saludos. Habla para usted Mari Acosta. En esta ocasión, en cumplimiento de la asignación de Gramática Castellana con nuestra profesora Silvia Mijares, habiendo trabajado en equipo con el pastor Edgardo Paiva, abordamos el tema figuras literarias. El objetivo de esta presentación es definir e identificar las figuras literarias que proporcionan belleza a la palabra, sus particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, especialmente las utilizadas en las Sagradas Escrituras. Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para aumentar o matizar la expresividad. Crean imágenes en la mente del lector usando palabras o expresiones en sentido figurado. Y en la Biblia aparecen muchas. De hecho, se calcula que Jesús empleó más de 50 en tan solo uno de sus discursos, el más famoso, el Sermón del Monte. El propósito de las figuras literarias. Las figuras literarias son sumamente útiles. Permiten captar un punto difícil al compararlo con algo más fácil de entender. Usando más de una retórica, se pueden explicar diversas facetas de un mismo tema y también sirven para destacar ideas importantes o hacerlas más interesantes. A continuación, definiremos y estaremos desarrollando algunos ejemplos de varias figuras literarias, las cuales podemos ubicar también en la Biblia. La metáfora. La metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos y compara una cosa con otra. Se diferencia del símil en ser una forma de expresión más breve y más contundente, y en que transforma las palabras de su significado literal a otro nuevo y notable. Por ejemplo, cada día subo el monte de la vida, esperando hallar tu rostro. En la palabra de Dios encontramos una metáfora en el Salmo 71:3. Dice de la siguiente manera: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Aquí el salmista compara el refugio, seguridad y protección que Dios proporciona a sus hijos con una roca que es firme, sólida e inmutable. El símil o comparación usa la palabra como o términos semejantes. Consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Por ejemplo, tus palabras son como un remolino de viento que eleva todo a su paso. Un ejemplo bíblico lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 5, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Acá existen dos símiles. Pablo da recomendaciones a Timoteo y compara la fidelidad de su labor como discípulo con la de un soldado y un atleta. Al establecer esta relación de semejanza, le está diciendo que al igual que el soldado, sufrirá penalidades y tendrá que separarse del mundo,
como atleta, es un mandato que luche legítimamente. Solo así alcanzará la meta. La personificación o prosopopeya consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Es decir, de seres humanos a seres inanimados. Incluye presentar ausentes como si estuviesen presentes y a muertos como si estuviesen vivos. Por ejemplo, cuando mis ojos te ven, declaran lo tierna que es tu sonrisa, y mi corazón grita que no hay nadie como tú. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no seré del cuerpo? Esta es una personificación hecha por Pablo, donde le atribuye pensamientos y razonamientos al pie y la oreja. La hipérbole. La hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es, para presentarla viva a la imaginación. Por ejemplo, sácame del hoyo, pues estoy tan cansada que me muero. Miles de veces clamé hoy a ti y no respondiste. Job, en la palabra de Dios, Job capítulo 29, versículo 18, dice: decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Job estaba confiando en que tendría larga vida en bienestar. Por eso afirmaba exageradamente que sus días serían como los granos de arena. Pero sabemos que es una hipérbole, pues ningún ser humano podría tener tal largura de días en la tierra. Dando continuidad con el tema las figuras literarias, avanzaremos con el hipérbaton. Consiste en transponer las palabras de una cláusula, de forma que se hallen fuera del natural orden gramatical. Cada idioma tiene sus propias leyes gramaticales en cuanto a la ordenación de las palabras. Ejemplo: cómodo es este sillón de cuero. Este sillón de cuero es cómodo. La finalidad del hipérbaton es, pues, atraer la atención hacia cierto sujeto u objeto que merece tal énfasis. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Alguien tiene en su habitación una silla especial a la que desea que sus amigos presten especial atención. Si está colocada entre las demás sillas, continuará desapercibida, pero un día la coloca encima de la mesa. ¿Quién dejará de percatarse de ella tan pronto como entre en la habitación? Esto es lo que hace el hipérbaton: atrae la atención sobre una palabra o frase. Si se colocan en el riguroso orden gramatical, pasan desapercibidas, pero si se coloca fuera de tal orden, no es posible que un lector atento deje de notar la diferencia. Por ejemplo, si decimos el misterio de la piedad es grande, no nos llamará la atención, puesto que el orden de las palabras es ese, el orden natural. Pero si leemos grande es el misterio de la piedad, enseguida vemos que todo el énfasis recae sobre el adjetivo grande. Ese es el ejemplo bíblico que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Antítesis o contraste. Consiste en poner un pensamiento, idea o frase frente a otro, a fin de que el contraste resulte más llamativo. Se contrapone una frase o palabra a otra de contrario significado. Ejemplo: es tan corto el amor y tan largo el olvido.
En Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, el Señor expresa lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En estos pasajes notamos la trágica condenación a la que está expuesta la humanidad por cada una de las desobediencias que ellos hicieron. Pero a su vez se percibe la recompensa de Dios para aquellos que fueron obedientes a Dios. A unos el resultado es la condenación, pero para otros el resultado es la justificación. Reiteración o anáfora. Esta figura consiste en la repetición de una misma palabra al comienzo de frases sucesivas, añadiendo así peso y énfasis a las afirmaciones que en ellas se hacen. Ejemplo: haciendo su aparición, haciendo gala de elegancia y sofisticación, creando obras, creando arte, creando iluminación. El ejemplo bíblico para esta figura literaria lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 3 al 5, del 3 al 6, perdón. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tu ganado, tus vacas y ovejas. Bendita tu cesta y el lugar donde amasas tu harina. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. En estos pasajes Dios le está afirmando al pueblo de Israel que si son fieles a Él y son obedientes a Él, serán bendecidos en todos los niveles que ellos se propongan. Serán benditos como pueblo, serán benditos como nación y también serán bendecidos en las labores de sus manos. En esto consiste la anáfora, en reafirmar una frase o una palabra, un hecho. Continuamos con asíndeton. Asíndeton significa sin unión y se llama así porque suprime las conjunciones, como saltando por encima de detalles de menor importancia a fin de llegar antes a lo principal. El ejemplo bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículos 9 y 10. Y dice: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Después de la frase el enemigo dijo, las cláusulas se precipitan con rapidez, porque lo que dijo es digno de desprecio. Lo importante es el final, donde se pone el énfasis en el texto sagrado y debería ponerse también en su lectura. Por último, hablaremos de la figura literaria sinestesia. Consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos: audición, visión, gusto, olfato, tacto, o mezclar dichas sensaciones con sentimientos, tristeza, alegrías, entre otros. Ejemplo: y cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo. En Jeremías 5:21 encontramos que la palabra de Dios dice: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Allí se asocia un sentimiento como lo es la tristeza con el sonido de algo que se percibe a través de los sentidos de los ojos y el oído. De esta forma, la sinestesia supone la unión de las sensaciones auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales
con sentimientos como la alegría, la tristeza, la soledad, entre otros. En conclusión, podemos decir que se analizaron las principales figuras literarias que aparecen en la Biblia. Se habla de principales porque son innumerables los recursos literarios aplicados en ella. 66 libros con autores de diferentes épocas, oficios, educación y cultura, en 3 diferentes idiomas como el arameo, el griego y el hebreo. Hay figuras que apoyan profundamente la transmisión de ideas, pensamientos y doctrinas bíblicas. Las formas narrativas, en prosa, descriptiva, poética, discursiva y demás tienen una gran riqueza literaria por la figura retórica y han llegado a enriquecer e inspirar la literatura a nivel universal. El nivel académico y la fundación de sistemas educativos basados en la riqueza literaria de la Biblia son amplios alrededor del mundo. Y así concluimos con esta asignación de gramática castellana y quien habló para ustedes